de 0 a casi 2 millones de euros en tan solo 2 años. Sí, señores, sí. Yo empecé de 0. Con mi constructora empecé de 0. Por eso siempre os digo que tenéis que ser valientes y buscaros la manera que las hay para poder tener un poquito de inversión y entrar en el mundo de las licitaciones, porque el freno solamente lo vais a poner vosotros. Empecé de 0. Cuando descubrí esto de las licitaciones dije, el tiempo es valioso, pero yo quiero entrar. Y de 0 empecé a licitar y gané mi primera licitación. Fue una gran fiesta porque no me lo creía ni yo. Pues empecé a averiguar, formarme, el por qué gané, por qué perdía, por qué ganaba, qué podía mejorar, cómo podía mejorar y en qué debía mejorar, y empecé a ganar. El primer año facturé 1.600.000 euros con la constructora, era muy poquito, no recuerdo bien porque hace muchos años, pero al otro año casi llego a los 2 millones de euros de facturación solo en licitaciones públicas. Fue una brutalidad. Fue uno de mis mejores años y así siguiendo. O sea, un año podía facturar un 1.200, 1.500, 1.700, pero la subida fue brutal. Entonces, y porque yo paraba, pero empecé de 0. Quiero que entendáis que yo no tenía ahí un respaldo, no tenía ni obra privada. Solo hacía licitaciones públicas, solo hacía obra pública, solo licitaba. Y al principio es muy duro y al principio te agobias y al principio dices, ¡buah! Esto no. Pero en cambio fue que sí. Y entonces, supongo, ahora que lo veo en distancia, fui valiente, confié en mí, dije, ojo con este nicho que puede dar mucho fruto. Y así fue. No os penséis que en el primer mes ya gané mi primera licitación. A lo mejor era una pequeñita de 30.000 o así, pero cuando empecé a ganarles de 100 y pico o hasta 400, tardé un poquito porque tenía que aprender. Y cuando yo ganaba, me iba a las obras, hablaba con el técnico, hablaba con la administración. Si era un pueblo, pues hablaba con la interventora, hablaba con el secretario, hablaba con tesorería, hablaba con todo el mundo. ¿Para qué? Para saber, para indagar. Bueno, este pueblo me puede pagar, este ayuntamiento me puede pagar a 30 días, vale, pues hacer mis cálculos, saber cómo lo podía hacer, hablar con empresas de materiales, etcétera. Eso es como yo empecé de 0, negociando, y poco a poco fui creciendo poco a poco. Y cuando ya entras en una rueda, ya está, es mucho más, no estás tan agobiada, ¿no? Con el tema de ay, final de mes. Bueno, sí, yo siempre estaba preocupada a final de mes, ¿no? Pero que no es como empezar, que empiezas de lo que se dice aquí en España, de 0 patatero. Y no, costó mucho. Fui valiente. Y os animo a que seáis valientes. Porque una vez entras y una vez cambias el clic, es un no parar. Yo paraba. Yo paraba de licitar. Yo hacía un parón. Porque si no, de tener 15, 20 licitaciones cada mes, de ir haciendo la rueda, pues podía haber llegado a tener 50. Cada vez, pues se acotaba más, ¿no? El hecho de perder menos y ganar más. O sea que mi grado de acierto cada vez, pues voy a esta, pum, la ganaba. Voy a esta, pum, la ganaba. Voy a esta, pum, no la ganaba. Y me daba rabia. Bueno, ya vendrá otra. Y a veces perdía, por poquito. Pero donde ponía el ojo, ponía la bala, ¿no? Que se dice. Pues empecé de 0 y llegué donde quería. ¿Qué pasó? Bueno, el famoso COVID hizo mucho daño. No tan solo a mí, tanto físicamente como económicamente. Ojo al dato. Porque a lo mejor llega a ser solamente económicamente y no hubiera tirado la toalla. Pero el COVID me afectó. Y como no sé si sabéis vosotros que yo tengo pues un problema, tuve una enfermedad grave, pues todo pues se agrandó, ¿no? Para decirlo así. Pero yo frené.
Y el COVID fue como ir un corte en la yugular, porque se paró el mundo. Pero eso no fue culpa mía, fue culpa pues de lo que pasó. Porque desgraciadamente muchos empresarios, no de la construcción, de todos los ámbitos, quebraron. Porque si no quebraron en el momento del COVID, quebraron el año siguiente. Y eso lo sabía el gobierno, lo sabían los bancos, lo sabían los economistas, lo sabían todos los gurús, porque es de lógica aplastante, porque lo que decimos siempre, que cuando se para la rueda, empieza a temblar. Una fábrica que están abiertas 24 horas, ¿por qué están abiertas? Porque si paran, volver a encender toda esa maquinaria les cuesta una millonada. Y entonces, pues supongo que es calentar las máquinas, bueno, todo el proceso de producción, pues no paran. ¿Cuántas fábricas hacen su horario de 8 a 8 o las 8 horas o 10 horas y paran hasta el día siguiente? Muy poquitas. Las grandes manufacturas, empresas de producción, no paran, no pueden parar las máquinas porque si no es la gran ruina. Pues si esto pasa en las fábricas, imaginaros en el mundo real, ¿no? Y eso es lo que pasó en el COVID. Pero, dicho este paréntesis, el freno lo vais a poner vosotros. Vosotros vais a ser quien va a decir, dejo de licitar porque ya tengo suficiente, o no quiero y quiero crecer más, y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No, lo vais a poner vosotros. Y yo empecé de cero y llegué casi hasta rozar los 2 millones de euros. O sea que, si yo pude, tú también puedes. Seguimos.